En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Más de cientos de miles de hectáreas asesoradas, verificadas y ejecutadas en agricultura digital hacen a nuestra verdadera experiencia transmitiendo el conocimiento día a día. Por eso hace más de 20 años nos movemos, experimentamos, creamos e innovamos. Queremos acompañarte a seguir evolucionando juntos. Experta. Tecnología AGD. El programa Sistema Chakras se trata de un sistema de trabajo integrado abocado a desarrollar tecnologías sustentables ajustadas a los distintos sistemas de producción. Nos concentramos en generar respuestas concretas a demandas concretas a través de sus dos espacios. El espacio Chakras, que tiene un enfoque más a nivel local, y el espacio Redes, que tiene un enfoque de generación de conocimiento más a nivel regional. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta disertación que quiero contarles que surge, está enmarcada en lo que es el trabajo del programa Sistema Chakras. El programa Sistema Chakras nace desde la demanda del productor y está justamente abocado a crear respuestas concretas a preguntas concretas, ¿sí? Nos distingue lo que es la visión sistémica, el aprender produciendo y el protagonismo en red. Ahí. No pasa la... Ahí está. Bueno, este protagonismo en red queda expresado aquí con esta imagen en donde pueden ver lo que es el técnico, trabaja codo a codo junto al productor para generar las respuestas a las que planteó el proyecto, y también codo a codo también con una mesa de expertos que son los que nos van ayudando a formar el conocimiento y, digamos, nos aportan una mirada científica para ir plasmando el conocimiento generado con método científico. Hoy en este panel tenemos representados a dos de estos actores, lo que es el responsable técnico Martín y un miembro estrella de nuestra mesa de expertos, que es Horacio Videla. Así que hoy los dejo con ellos. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Hola, están dando. Uso este. Bueno, buen día, gracias a todos por venir, gracias a Presid por el espacio, gracias Horacio por acompañarme también. Y bueno, yo voy a hablar de napas justamente después de 3 años o 2 años de sequía bastante peligrosa. Pero bueno, la napa estuvo y probablemente va a volver. Entonces, como decía Magalí, ¿tengo puntero? ¿Este? Ah, bien. Bueno, como decía Magalí, el sistema de chakras se forma a través de un grupo de productores. En este caso los constituyen productores que se ubican en la zona desde La Carlota, sur de Córdoba, hasta este de La Pampa y oeste de Buenos Aires, llegando hasta General Villegas. La importancia, o sea, la respuesta que estamos intentando dar con esta chacra es mejorar las inundaciones, los bajos salinos, como se ven en estas imágenes. Un grupo de productores se unió, se acercó a Presid y con estas dudas, digamos, que estaban viendo que cada vez tienen una mayor superficie que pierde capacidad productiva. Se inunda, después por ascenso de napas, o sea, por ascenso de sales, se inutilizan muchos lotes. Si bien es una problemática que es común en la Chacra América, no es única, sino que también afecta el sur de Santa Fe, los bajos submeridionales y la Pampa deprimida en el suroeste de Buenos Aires, pero a diferencia del resto de las zonas, la zona de la Pampa no tiene posibilidad de escurrimiento superficial, es decir, es una zona súper plana que el agua, si llueve, se estanca, digamos. Acá es un mapa que
es un zoom al mapa anterior del oeste de Buenos Aires, este de La Pampa, donde se pretende demostrar la topografía de la zona. Y se observa, bueno, en azul son todos los circuitos de agua y son todas depresiones cerradas, es decir, la única forma que tenemos de sacar el agua es a través del consumo, no del escurrimiento. ¿Por qué se generaron estos problemas en la Chacra América? De las napas de los bajos salinos, es por, primero que nada, un aumento en los últimos años del nivel de precipitaciones. El promedio histórico de precipitaciones es de 800 milímetros, pero se observa que en los últimos 40 años el promedio de precipitaciones es mayor en unos 150 milímetros. Y esto no solo se debe a las precipitaciones, sino que también a los eventos de precipitaciones. Cada vez hay eventos más intensos de precipitaciones, mayores, o sea, eventos intensos se les llaman a eventos mayores a 50 milímetros. Entonces, esas lluvias generan, por más que lluevan 50 milímetros y tengamos muy buena estructura, muchas veces vamos a tener agua sobre la superficie. Y sumado a eso, el cambio del uso de la tierra, que se observa en el segundo gráfico, en el gráfico de la izquierda, bueno, el de la derecha de ustedes, que es el reemplazo de superficie de pasturas por cultivos anuales, sobre todo soja, como se ve en ese gráfico. Y bueno, una pastura anual está consumiendo entre 900 y 1000 milímetros y un cultivo de soja, como mucho, entre 500 y 600 milímetros. Entonces, toda ese agua se empieza a acumular y empieza a producir que aumente, que suba la napa. Bueno, esta es una imagen del oeste de Buenos Aires, donde se observa los mapas de riesgo, es un mapa donde se observa la frecuencia de inundación de las distintas zonas. En azul y rojo son las zonas que más frecuentemente se inundan, más del 50% de los años esas zonas permanecen inundadas, y en verde, bueno, menos del 50%. Lo que estamos tratando de hacer con APRESID y junto a los productores es identificar estas zonas y ver qué manejo se puede hacer. Lo que nosotros sabemos, la premisa, lo que queremos lograr es, el agua se tiene que consumir sí o sí. Ir no se va a ir por la escasa pendiente. Entonces, en zonas rojas y azules, bueno, se puede hacer muy poco, en las zonas anaranjadas se puede hacer menos, pero se puede clausurar, nosotros permitimos que venga la flora silvestre para que consuma agua y evapotranspire. Y en las zonas verdes también hacemos implantaciones de pastura y demás. Para esto, bueno, tenemos un modelo de simulación de napa para una herramienta más para decisión que hemos generado creado por José Cisneros en el 97 y en 2018. La mejora de Horacio es que ahora está disponible para todos, que sea de fácil utilización. Los requisitos: se necesitan datos de precipitación mensual, evapotranspiración y profundidad de napa. Es importante contar con 2 años de datos para que tenga un muy buen ajuste, para que mejore el ajuste de este modelo. El modelo es súper sencillo. Nosotros necesitamos 3 datos únicamente. Y para simularlo, bueno, este es un mapa, un gráfico que demuestra cómo es la variación de la napa en los meses. Y bueno, usamos los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre como los meses más estables para empezar la simulación de la napa. Bueno, ahora sí, el modelo. ¿En qué consta el modelo? Es un modelo súper sencillo, es un Excel que tiene un solver activado, en donde agregamos los meses donde arrancamos la simulación, las precipitaciones, evapotranspiración y el nivel freático observado en los gráficos, en el recuadro 1. Y es importante en este caso que siempre que midamos la napa sea en el mismo momento del mes. Si lo medimos todos los meses, el 1 de julio y después medimos el 30 de agosto, vamos a tener 60 días de brecha, lo que puede aumentar mucho el margen de error. Luego ajustamos, de que ingresamos todos los datos, ajustamos el modelo y vemos cómo se ajusta los valores simulados con los observados.
y obtenemos determinados parámetros que se ven en el punto 4 y en el punto 3. En el punto 3 habla de qué tan bien puede llegar a ajustar ese modelo a nuestra realidad. Que está, eso se ve en el RR, MCE y en el R. Que cuando es menor, el RM, RR, MCE es menor al 30% es bueno, y cuando el R se ubica entre 0,8 y 1 es muy bueno. Bueno, de este Excel obtenemos los parámetros A y B, que se ve acá en 4, que se ve medio difuso. Los parámetros A es el parámetro de la porosidad drenable y B es un coeficiente de error. Acá, por ejemplo, lo hicimos para los parámetros que arroja el modelo para todos los freatímetros que tenemos en la Chacra América con datos de varios años. En este caso usamos un ejemplo de los que están remarcados en rojo. O sea, se toma el parámetro de porosidad drenable y el error de Santa Felicitas, el lote 23, el freatímetro 23. Con esos datos, nosotros vamos a otro Excel, agarramos una serie de datos distintos y comparamos cuáles fueron los datos que observamos, o sea, que teníamos anotados en las observaciones, y cuáles fueron los datos que obtuvimos a través de la simulación. Entonces, en el eje Y escribimos graficamos el nivel freático simulado y en el X el observado. Y vemos que si se ajusta, o sea, cuanto más cerca de la curva 1,1, mejor sería la simulación, mejor sería el modelo. Entonces, con esta forma lo estaríamos validando. Y por eso el recuadro importante. Se calibró con 36 meses y se validó con 120 meses distintos a lo que se habían utilizado para simular. Cuanto más datos tenemos, mucho mejor. Pero bueno, con 24 meses se podría llevar adelante. Después que nosotros validamos y tuvimos ya la ecuación del gráfico una vez que obtuvimos la ecuación de simulación, podemos ir a simular. En este caso lo que hicimos fue, pensamos en un año neutro, niño y niña. Y entonces, estos son datos reales, son datos de 3 años, y tenemos datos que a agosto de 2023 se encuentra a 2,5. Entonces pensamos, bueno, si es año niña, van a llover 24% menos de lo que es un año neutro. Y si es año niño, un 30% más de lo que es un año neutro. Entonces, con esos datos, reemplazamos en la fórmula y obtuvimos la simulación para cada uno de los años. Para año neutro se va a mantener en los 2,5. Para año niño, lo simulamos hasta abril de 2024. Podría llegar mayor a los 2 metros. Y año niña va a seguir bajando la napa. Bueno, de esto ya no hay más que agregar. Y bueno, si se ve 2,5, para mayo, junio y agosto se ve en amarillo cómo venía el nivel de la napa freática. Después, todo lo otro es lo que se simuló. Las consideraciones finales sobre este modelo. Es un modelo súper sencillo, muy sencillo, porque se requieren solamente datos de precipitación y profundidad de napa. Los de evapotranspiración generalmente los sacamos lo podemos obtener de alguna estación experimental cercana. Después, contempla únicamente movimientos de agua verticales, porque se trata de un balance hídrico entre precipitaciones y evapotranspiración. Y utiliza evapotranspiración potencial, que no en todos los casos se está evapotranspirando el 100% o sea, el potencial de lo que se puede. Bueno, muchas gracias, y ese es mi correo, cualquier cosita me pueden estar escribiendo, y bueno, para las consultas los vamos a estar escuchando después. Muchas gracias. Un gusto estar acá, y muchas gracias a Martín, a Magalí, a Presid por la posibilidad de comentar, digamos, algunas de las cosas que hacemos y mostrar, digamos, lo que vamos avanzando. Veo varias caras conocidas, así que es un gusto poder estar con todos ustedes. La idea de mi charla es mostrar un poquito más en detalle qué aplicaciones de simulación o de modelación tenemos
y vamos desarrollando con respecto a lo que refiere a la dinámica de napas y la dinámica de sales. Martín recién hizo referencia a una región puntual donde está la Chacra América y la problemática que tiene, y donde, digamos, la dinámica del agua, el uso de la tierra y la calidad del agua subterránea juegan muy importantes, se interrelacionan entre ellas y empiezan a generar problemas cuando están en una situación de desequilibrio, o pueden ser un beneficio cuando están en determinadas condiciones. Y la realidad es que, digamos, no es tan fácil tomar decisiones de manejo, ya sea de un lote o de un establecimiento o de una cuenca, si no tenemos ciertas herramientas que nos den una idea de lo que está pasando. Y esas herramientas que hoy podemos trabajar son con los modelos de simulación. Sobre todo cuando aumentamos la escala espacial, se terminan las pruebas y errores que podemos ensayar y tenemos que entrar a confiar en otro tipo de herramientas, y esto es lo que nos permiten los modelos. Entonces, como objetivo de mi presentación es mostrarle un pantallazo rápido de qué alternativas de modelación tenemos para distintos tipos de situaciones. La presentación está dividida en dos grandes partes. Una primera parte de generalidades para que entendamos qué estamos hablando cuando decimos de un modelo de simulación. Una pequeña parte de modelo simple, que algo ya mostró recién Martín. Y una parte final donde son la parte de modelos complejos, que ahí ya, digamos, son aplicables a estudios un poco más complicados, con bastante componentes y sobre todo distintas escalas espaciales. El primer punto para tener claro es ¿qué es un modelo? ¿Qué es un modelo? Básicamente un modelo es una simplificación de la realidad. Martín recién le mostró que con dos variables muy simples, que la registran prácticamente la mayoría de los productores, que es la lluvia, y con otra que la podemos conseguir, una evapotranspiración, un par de parámetros que ajustamos que representarían ciertas condiciones de suelo, de relieve y de condiciones de subsuelo, podés representar la dinámica de la napa, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos simplificando un sistema que es muy complejo a partir de un par de parámetros o un par de variables que nos ayudan a hacer un cálculo numérico. También es una conceptualización y una simplificación de la realidad. ¿Para qué sirven esos modelos o qué nos permitirían hacer? Es analizar o predecir el comportamiento de determinada variable. En este caso estamos analizando cómo podemos predecir la dinámica de la napa, o cómo podemos predecir el rendimiento de un cultivo, o cómo podemos predecir, digamos, la relación entre la salinidad de la napa y la profundidad. Y por otro lado, un modelo termina siendo una formalización de lo que hasta hoy sabemos. De alguna manera, tratamos de traducir el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a una ecuación matemática y a partir de eso generamos un modelo. ¿Y para qué nos sirve? Que sería la pregunta más interesante. Por un lado, podemos conceptualizar o comunicar ciertas cosas que vamos aprendiendo. Podemos mejorar la comprensión de algunos procesos bajo estudio. Hay veces que no entendemos muy bien cómo se van relacionando determinadas variables y a partir de un modelo de simulación nos permite tener más claro ese comportamiento. Podemos evaluar el impacto de alguna práctica de manejo, ya sea a una escala muy simple, digamos, de lote o a una escala de una cuenca. Y podemos optimizar algunas prácticas de manejo, por ejemplo, cuando utilizamos un modelo de simulación para tratar de ajustar la dosis de nitrógeno y la densidad de siembra del maíz. Y por último también nos permite generar predicciones, que es sobre todo lo que estamos trabajando ahora. A medida que vaya pasando las diapositivas les voy a ir mostrando algunos ejemplos de todas estas utilidades. Algo que es básico y es sumamente necesario antes de aplicar cualquier modelo que vayan a utilizar, y sobre todo cuando son modelos más complejos, es tener un análisis de sensibilidad y la incertidumbre que tiene ese modelo. Porque por ahí puede funcionar muy bien para predecir una condición estándar, pero cuando nos vamos hacia condiciones particulares empieza a tener demasiados errores y podemos ver cuál de todos los parámetros que utiliza son los más sensibles. O sea que los que más tenemos que prestar atención para poder hacer un ajuste. El segundo paso es calibrarlo o parametrizarlo, lo que les decía recién Martín. El modelo este, que es ultra simple, para predecir la dinámica de la napa, necesita tener datos medidos en su lugar o en su lote o con su fretímetro para poder hacer una calibración. También después está el testeo, la validación, que es probar si una vez que ese modelo está calibrado y lo dejo simular con otro set de datos distinto al de calibración, ver si el ajuste es bueno, como para decir tengo confianza de poder hacer algún cálculo a partir de eso. Y finalmente aplico ese modelo. Entonces ahora, visto esto que es poco teórico y es
pero es necesario que lo sepan antes de utilizar alguna herramienta de esta. Modelo simple para predecir la dinámica de la napa es lo que le acaba de mostrar Martín, con 2 variables y un par de parámetros que ajustamos, en donde la precipitación y la evapotranspiración, una relación de balance hídrico simplificado, se relaciona a un parámetro mu, no lo puedo señalar, pero en la ecuación lo ven en la parte de abajo, que eso tiene una relación con la porosidad drenable del suelo, es decir, la cantidad de macroporos que yo tengo y que va acumulando agua a medida que va drenando, digamos, o agua que va recargando la zona saturada del suelo. Este modelito, ellos lo han probado en varios lugares, hay otros técnicos que lo han probado en otras zonas del país, y también nosotros lo hemos trabajado para distintos tipos de suelo y en una serie bastante grande de datos de napa de toda la región pampeana. Y por suerte da que tenemos un muy buen ajuste. Fíjense que eso muestra en estos gráficos distintos tipos de suelo. No le ven los nombres, pero para hacérselo más simple, vamos de suelos muy isotrópicos u homogéneos, que tienen una napa bastante estándar, como ser un aplustoléntico, en donde, digamos, no hay discontinuidades en la parte inferior del suelo, a un suelo, por ejemplo, como un natural bol típico, donde sí encontramos bastantes heterogeneidad en el interior y el modelo se adapta bastante bien. Esto lo que nos está dando es que tenemos errores de predicción en los suelos más homogéneos de 20 centímetros de profundidad a lo largo de 12 meses a 24 meses, y en los suelos que son más anisotrópicos, que son más heterogéneos, 30 centímetros. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que uno, cuando se para a planificar un cultivo y empieza a decidir, bueno, voy a poner tal tecnología, o voy a poner tal cultivo, o voy a elegir tal secuencia de cultivo, a partir de un simple cálculo pueda tener una indicación de dónde puede estar esa napa y si puede jugar como un efecto positivo, neutro o negativo dentro de mi decisión de manejo. Hay algo que creo, cuando los chicos leyeron el editorial de currículum, trabajé 10 años, un poco más, como asesor, y una experiencia que tengo es que nunca pude abrir un modelo de simulación para trabajar con un productor. ¿Por qué? Porque no está el tiempo, porque la situación lleva otra dinámica. Entonces lo que requerí son herramientas muy simples que, poniendo muy pocos datos, algo que lo pueda tener en un teléfono, que lo pueda tener en una planillita de Excel muy simple, pueda hacer un cálculo y en función de eso tener un dato, tener una idea y a partir de ahí tomar una decisión. Este modelo, que por más que si alguien especialista en la temática lo cuestiona, tiene muchas cosas cuestionables, pero sirve a tal fin. Sirve como una herramienta muy simplificada para tomar una decisión de manejo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Leandro Agusti, que es un asesor de CREA Sur de Santa Fe, tomó este modelito y le cambió la evapotranspiración potencial y la pasó a una evapotranspiración de cultivo. Entonces él lo que hace cuando hace sus recorridas en la zona de Canals, de Pueblo Italiano, tiene sus modelos ajustados y empieza a mirar qué pasa si tengo distintas condiciones climáticas, si tengo un año húmedo, un año normal, un año seco, por ejemplo, con una secuencia de trigo-soja. Por otro lado, se pone y lo mira al revés. ¿Qué pasa si yo tengo un escenario climático que elijo que quiere, pero cambio la secuencia? Si pongo una soja, pongo un maíz temprano o pongo un doble cultivo. Y a partir de ahí empieza a tomar alguna decisión de manejo. Este modelito, en una versión generalizada, sin tener la posibilidad de ajustarlo y calibrarlo para sus condiciones particulares de lote, está disponible en esta página, que es proin.unrc.com.ar, en donde pueden jugar para hacer algún tipo de simulaciones. Y si no, lo hemos transformado en una herramienta, en una hoja de Excel, en donde se puede calcular, lo pueden ajustar a sus condiciones de freatímetros y a partir de ahí lo pueden utilizar. Paso a la otra versión, a la versión de los modelos complejos. Esto nos servía como una herramienta para analizar algunas cosas, para prácticas de manejo, algo más simplificado, pero por ahí necesitamos entrar en estudios que son más detallados y eso lo hacemos ya con herramientas que integran el sistema suelo-planta-atmósfera ya con todos sus componentes, con un paso de tiempo que puede ser diario, con una escala que puede ser un lote o una escala que puede ser una cuenca. Y ahí ya las cosas se complican. Estos no son modelitos para ponerlo en una página de internet ni para sentarse y en un ratito hacer un cálculo, porque un cálculo de estos lleva horas. Por ejemplo, tenemos modelos que sirven para relacionar cómo es la profundidad de la napa con el rendimiento del cultivo en función de distintas localidades, porque son distintas simulaciones, en función de la condición climática y de la salinidad de la napa.
Esta relación, si yo la quisiera empezar a analizar y estudiar a partir de ensayos de campo, es bastante complejo y tengo que generar múltiples cantidades de ensayos y se complica. En cambio, con modelos de este tipo lo podemos utilizar, lo podemos hacer. De hecho, fíjense que esos son dos ejemplos para Maquena y para la Boulaye, napas con distintas profundidades, con distintos, un año seco, un año húmedo y con conductividad eléctrica media y alta. No me voy a meter a explicarlo porque me quedo sin tiempo, pero digamos, la idea es que vean que hay distintas herramientas que vamos desarrollando para poder hacer esos estudios. Otra aplicación, por ejemplo, puede ser, para trigo en este caso, es ver cómo nos afecta el rendimiento si tenemos distintas condiciones de humedad inicial y distintas condiciones de profundidad de napa. A partir de eso, tomamos una decisión de manejo en donde, según el posible escenario que tengamos, es cómo nos vamos a ir, digamos, o qué potencial puede llegar a tener nuestro ambiente de producción. Y después nos metemos en otro tipo de modelos, que ya no es solamente un modelo, sino que son dos modelos que se acoplan. Un modelo, como el tienen de este lado, un modelo de suelo cultivo, que es parecido al resultado de los modelos que les mostré anteriormente, que va acoplado a un modelo de simulación de aguas subterráneas que trabaja a nivel de cuenca. Una de las cosas que también Martín les mostró es que los problemas que tenemos en nuestra región es que tenemos un exceso de agua por una subutilización del agua en el uso del suelo, que recarga la dinámica, la napa freática y genera episodios de inundación. La única manera que encontramos hasta hoy, tal vez puede haber otras, pero por hoy esto es lo que hemos avanzado, es jugar con modelos que nos permitan entender qué pasa si seguimos utilizando el suelo como lo usamos hoy, qué pasa si cambiamos a otro tipo de uso o qué pasa si hacemos más infraestructura dentro de esa cuenca. Para eso hemos utilizado estos modelos, que eso es un trabajo que se ha hecho en conjunto entre técnicos argentinos y técnicos de Holanda para poder aprender a manejar este tipo de modelos, en donde diseñamos distintos escenarios, un escenario actual, un escenario de más canales, un escenario de intensificación con dobles cultivos de trigo y un escenario de intensificación con mayor cantidad de pasturas. Eso lo que nos permitió es generar mapas en donde vemos cuánto se afecta la profundidad de napa en todo lo que es la cuenca alta de la Picasa. Perdón, acá está la cuenca completa de la Picasa. El mejor nivel de detalle de las modelaciones están sobre la cuenca alta, que sería la porción oeste de la cuenca, del lado de Córdoba. Y lo que nos va marcando es si seguimos utilizando, digamos, el uso actual del suelo, podremos llegar a tener un promedio de napas de 90 centímetros en los últimos 10 años en toda la cuenca. Si intensificamos, haciendo más canales, logramos una pequeña modificación, llegaremos a 120 centímetros la profundidad media de la napa, y si hacemos un doble cultivo trigo-soja, un poquito más, 130 centímetros. Pero si intensificamos con más pasturas, ahí sí deprimimos en mayor medida el agua subterránea. Más allá de los resultados puntuales de este estudio, que después tienen otros resultados más que los comentaremos en otra charla, la idea de mostrarles ahora es para qué utilizamos estas herramientas de modelación y cómo a medida que vamos cambiando los objetivos y la necesidad de análisis es que vamos cambiando las herramientas que usamos. Para sintetizar, los modelos de simulación pueden ser aplicados para distintos usos, como se los acabo de mostrar, que nos permitan comprender, analizar, explorar, predecir y proyectar sistemas con distinto nivel de complejidad. Para la aplicación en la toma de decisiones, tienen que ser modelos que sean simples, que sean fáciles y sean rápidos de utilizar. Si yo les quiero dar un modelo de esto que les mostré el último, van a renegar, se van a frustrar y no lo van a usar seguro. Entonces tiene que ser algo muy práctico, muy fácil de que lo puedan implementar. Y por otro lado, las herramientas de modelación pueden ser muy útiles para comprender los sistemas complejos, como les acabo de mostrar a escala de una cuenca. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los disertantes. Un lujo. Así que ahora vamos a dar un espacio a preguntas. Esta es una sala bastante pequeña, así que los invito a levantar la mano. Vamos de manera ordenada. Uy, qué mano que se levantó allá. Por favor, adelante. El programa sí. Deprimir la napa implica también aumentar la conductividad eléctrica, perder calidad de napa al deprimirla,
se concentra la sal. Y la segunda, si introduzco cultivo de cobertura en una monocultura de soja, cultivo de cobertura, por ejemplo, estaría mitigando ¿cuántos centímetros? Si se puede, más o menos. Dependerá del tipo de suelo, por supuesto, pero esos dos conceptos que quisiera... Vamos a mantenerlo familiar. Hola Beto, ¿cómo andás? Hola Cristian. Muchas gracias por los halagos. Ustedes son parte de todo lo que venimos trabajando y aprendemos de ustedes, así que no son fáciles, son preguntas de exámenes casi ya. El tema que vos bajes la napa, aumentando el consumo y cómo se comporta la salinidad va a depender de la condición o las características de las sales que vos tengas. En este caso, este modelo que tenemos así ajustado para modelar la dinámica de sales, podríamos llevarlo a modelar tipo de sales, pero como que ya le entramos a un nivel de complejidad que por ahí ir muy al detalle empezamos a hacer cosas raras. Lo que modelamos en cierta forma es o son las sales totales que tenemos en el suelo o una conductividad eléctrica que representa el volumen de sales que se mueve. No tenemos tan ajustado ese tema de cómo modelar y ver si la sales se concentra más y aumenta la conductividad eléctrica o si al bajar la napa la conductividad eléctrica se mantiene. La realidad de las condiciones, ustedes lo conocen mejor que todos nosotros en todas las regiones, que tenemos de los dos tipos y los dos tipos de esa dinámica de aguas y sales están en metros. Entonces es un tanto complejo poder modelar todo eso. Sí, una cosa que por ahí estamos pensando y buscándole la forma, que por ejemplo un modelo simple como mostró Martín, poderle de alguna manera mostrar el riesgo de salinización que tiene si esa napa se va a superficie, de salinidad o de sodicidad. ¿Por qué? En toda la región sur de Córdoba, noroeste de Buenos Aires, norte de La Pampa, la mayoría de las napas son con un contenido salino y sódico importante. Entonces ya el ascenso a una profundidad que pueda llegar a tener capilaridad y empezar a aportar sales a superficie es un riesgo potencial de salinización. Si de alguna manera nosotros podemos generar una herramienta muy simple que ustedes cuando lo apliquen le den una llamada de atención, guarda que si este suelo queda descubierto se genera la capilaridad y empezamos a tener problemas de contaminación o de degradación del suelo por salinización, tenemos que tomar alguna medida. Estamos pensándolo de qué forma armarlo. Y la otra pregunta que me hiciste, Beto, a ver, cuando uno intensifica, ya sea con dobles cultivos, con cobertura, cultivo de cosecha, la modificación en el consumo de agua es muy escaso, es muy pequeño, y eso depende cómo vos lo vayas a mirar. Si lo que estamos mirando es un problema a nivel de un lote, y bueno, a lo mejor me da una chance más, un par de días más o un par de milímetros más de aguantar una lluvia sin tener un problema de anegamiento. Si yo lo quiero mirar a un nivel de cuenca donde tengo que trabajar más en conjunto para poder generar un impacto sobre la dinámica del agua de toda la cuenca, ahí ya necesito entrar en cultivos que consuman más aguas, por lo menos dobles cultivos, que lleguen a cosecha. Y por ahí no estaba la modelación de lo que es trigo-maíz, pero sería una alternativa porque tiene más consumo de agua que un trigo-soja para nuestra zona. Y si no, entrar en otros cultivos perennes, que ahí es donde realmente afectamos el consumo de agua. Otra cosa, que yo no comenté resultados ahí porque la idea era mostrar nada más que las herramientas de modelación. Lo que veíamos es que la obra hidráulica no cambia la situación del agua subterránea, pero sí ayuda a la obra hidráulica en situaciones extremas en donde vos tenés que conducir agua o proteger determinados puntos de interés, ya sean caminos, escuelas o ciudades. Entonces, son prácticas que van de la mano, pero no pretendás con una obra hidráulica tratar de bajar una napa porque el efecto es muy escaso y sobre todo cuando lo mirás a nivel de una cuenca. Gracias, Horacio. ¿Alguna otra pregunta? Con el tema del movimiento lateral de la napa, ahí estamos midiendo lo de arriba, pero nosotros estamos más al sur que vemos, nos pasa que vemos la llegada de la napa más tarde. Sí, el modelito simple que mostró Martín, vieron que tiene, yo le dije un parámetro que trata de representar cuánto sube la napa en función de la cantidad de poros que tiene el suelo y ver cómo eso lo traduce, la cantidad de milímetros en ascenso. Después tiene un parámetro que se llama B, que nosotros le decimos. Es un error estadístico, en realidad es una ecuación de regresión simple, pero ese parámetro, una de las cosas que trata de copiar es eso que vos estás mencionando, es decir, cuánta agua me viene llegando a distintos lugares que lo puedo representar en esa ecuación. El movimiento lateral de la napa es muy lento. Extremadamente lento, pero depende de lo que nosotros queremos analizar.
para un caso de una escala de la toma de decisiones de un cultivo, en donde mi decisión son los próximos 6 meses, movimiento lateral no cambia. Ahora, si yo analizo 10 años, 20 años, cambios de uso del suelo a nivel de una cuenca, ahí empiezan a jugar un montón de cosas que por ahí nosotros no podemos representarlo con un modelo simple. Porque escurrimientos superficiales, agua que entra vía, digamos, canalizaciones, agua que escurre por otras vías subterráneas, cambios distintos de uso o extracciones de agua que hay en distintos lugares, esos empiezan a aparecer, digamos, que son flujos que hay que tenerlos en cuenta a una escala, digamos, de tiempo más grande y de espacio más grande. Bien, gracias, Horacio. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien, bueno, yo quería hacerte una pregunta para vos, Martín. ¿Cómo estás viendo la implementación del modelo por parte de los productores? A veces, como comentaba Horacio, implementar un modelo de este tipo, por más simple que sea, a veces es difícil. ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Está teniendo adopción? Bueno, me paro para responder. Mirá, sí, lo que estamos viendo es que los productores están cada vez más enganchados con esto e incluso muchos no tenían datos, sí, de precipitaciones, pero de profundidad de napa no había. Y hace 2 años que están midiendo, que están tratando de ser prolijos con las mediciones para por lo menos tener esta herramienta sencilla para decir, bueno, dónde se va a encontrar la napa según las condiciones que vamos a tener y ver si pueden. Tienen una herramienta más de decisión, pero son 9 establecimientos que están dentro de la chacra y están prácticamente todos ahora trabajando, han puesto freatímetros, están midiendo, están tratando de ser prolijos para tener los datos. Así que sí, se está implementando y tiene muy buena adopción porque también lo usan ellos, es sencillo, tienen el Excel o si no me lo pasan a mí y se lo calculamos enseguida, pero sí, se adapta bien. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, les pido un aplauso para los disertantes y damos por finalizada la charla. Muchas gracias. Con Bayer en tu campo de manera integral, cuidando y potenciando lo que vas a sembrar. Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem, horizontes más fértiles.